Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, la conferencia, que lleva por título Reflexiones esotéricas sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones. Hoy vamos a hablar de la renovación psicológica de las naciones. Como sabéis, esencialmente este curso está basado en un libro de Alice Bailey titulado Los problemas de la humanidad, pero como estos libros se terminaron de escribir a finales sobre 1945, han pasado muchas cosas y hay pues determinadas situaciones que han ido apareciendo a lo largo de los decenios y por eso hay ciertos temas que hemos incluido, como el de la clase anterior de la crisis climática. Bien, esta es una de las primeras lecciones de ese libro, Los problemas de la humanidad, que yo os lo recomiendo. Y los epígrafes que vamos a ver es, primero, qué significa renovación psicológica. Ahí en el libro se habla de rehabilitación psicológica, pero la palabra renovación es un sinónimo y es más moderno, más adecuado. Por eso vamos a utilizar en esta clase renovación. Problemas psicológicos de las naciones, el destino de las naciones, cuál es, y las tareas de las naciones, un resumen y la conclusión. Bien. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a entender qué significa renovación psicológica de las naciones. Entonces, la palabra renovación lo que nos viene a decir es que renovamos algo cuando sustituimos una cosa vieja por otra nueva de la misma categoría, de la misma clase. Y eso implica una transición de algo antiguo, algo viejo, que ya pues ha dado de sí sus frutos, caducado, por algo nuevo y por tanto contiene un cierto elemento temporal. Por tanto, renovación equivale a transformación, regeneración, un cambio a mejor y esto significa que si queremos hacer una renovación tenemos que mirar cómo hemos hecho las cosas en el pasado y cómo podemos mejorarlas en el futuro. Y, por tanto, no tenemos que dejar nada debajo de la alfombra. ¿Y ahora qué es una nación? Una nación se suele definir, según los diccionarios, como un conjunto de habitantes de un país regidos por un mismo gobierno durante un tiempo. Sus ciudadanos comparten vínculos históricos de siglos o normalmente, y también comparten vínculos culturales, religiosos, y normalmente hablan un mismo idioma o diferentes idiomas según las diferentes partes del territorio y comparten, eso sí, un mismo territorio. Pero desde el punto de vista esotérico, y estos son reflexiones, por tanto esotéricas, el término nación es mucho más complejo que esta simple definición que dan los diccionarios. Por tanto, una nación es una entidad, un ser que está provisto de alma por derecho propio. Y así hablamos del alma de una nación o también hablamos de la personalidad de una nación. El alma de una nación, por tanto, es lo mejor que puede expresar esa nación, ese pueblo, y la personalidad de esa nación es el resumen de sus características mentales, emocionales y físicas. El cuerpo físico de una nación es, por tanto, su territorio. Por eso tenemos que utilizar, para entender el tema de la renovación psicológica de las naciones, sobre todo la analogía,
porque podemos encontrar analogías entre un individuo, entre una comunidad autónoma, entre una nación, entre un continente, entre el planeta y también en el sistema solar. Siempre hablando por analogías, se trata siempre del mismo proceso, es lo mismo hablar de un sistema solar, una galaxia o de un ser humano o de una nación, lo único que varía es el nivel de conciencia. Entonces, las naciones pueden tender hacia el altruismo, tal como lo hemos visto en la historia, que algunas veces, pocas, esa es la realidad, pues hay naciones que tienden hacia el altruismo, pero normalmente todavía en el estado evolutivo de la familia humana y de, por tanto, de las naciones, pues en general han tendido hacia el egoísmo, como cualquier individuo que podemos ver por la calle. Por tanto, cada nación tiene sus propias fortalezas y debilidades y tiene también una contribución particular que hacer a toda la familia de naciones. Esa contribución de esa nación al conjunto de naciones, a la familia de naciones, viene dado por el propósito del alma de esa nación. Esa es su contribución. Cuando el alma de una nación empieza a dominar, pues tenderá automáticamente al altruismo, tenderá a la fraternidad, tenderá a las correctas relaciones con las demás naciones y a la humanidad una. Mostrará, por tanto, lo mejor de sí misma. Mientras que si domina la personalidad de esa nación, pues se centrará principalmente en ella misma. Acordaros del lema del presidente Trump y de otros presidentes también, América para los americanos, ¿no? Por tanto, se centrará en sí misma, sobre todo, será egoísta. A veces las naciones se comportan de una manera antisocial y mostrará, por tanto, sus limitaciones, sus vicios, sus debilidades y muchas veces es una fuente de problemas para el resto de naciones. Por tanto, los problemas psicológicos de cada nación tiene un trasfondo de siglos. Esos problemas psicológicos, esas debilidades psicológicas, mentales y emocionales, pues tienen relación con el alma de esa nación que todavía no se puede manifestar, y a veces cuando se manifiesta el alma de esa nación, como la personalidad de esa nación todavía tiene muchas limitaciones, pues origina problemas. Por tanto, esos problemas psicológicos se relacionan con el alma y con la personalidad de cada nación. Y podemos encontrar en los libros de historia pues muchas de estas dificultades que están descritas en esos libros de historia. Se nos dice que emprender esta renovación psicológica entraña grandes dificultades porque es un problema gordo, un problema muy gordo, muy importante, y que eso no se soluciona de la noche a la mañana. Se requieren generaciones y generaciones de seres humanos, como iremos viendo en las siguientes diapositivas, porque se mezclan todas esas debilidades, esos defectos, esos vicios, que como luego veremos tienen sobre todo relación con los vicios del rayo de la personalidad. Por tanto, esas dificultades no se pueden solucionar pues por ningún grupo en concreto, sea una iglesia organizada o ni siquiera por determinados grupos
orientados espiritualmente, porque es de una envergadura extraordinaria. Bien, hoy en día, si nos fijamos, la mayoría de las personas piensan solamente en términos de su propia nación o grupo. Este es el concepto más amplio que en general poseen muchas personas. Pero esto, si lo analizamos, es un éxito de la evolución. ¿Por qué? Porque hace unos siglos todavía no existía el concepto de nación. Todavía hace unos siglos la gente solamente alcanzaba a entender lo que era la propia comunidad, la propia región, y todavía no existía el concepto de nación, que es relativamente moderno. Por tanto, haber dado este salto de la conciencia solo de la tribu hace ya milenios, o del concepto de la propia región, de la comunidad, hacia el concepto de nación, esto es, evidentemente, pues un éxito dentro de la evolución de la conciencia humana. Pero ahora nos encontramos, debido sobre todo a los avances de la ciencia, nos encontramos en una situación en la que bastantes personas están empezando a pensar de una manera más amplia que hasta ahora y son capaces de ver a la humanidad en una perspectiva más amplia, más global. Y por tanto, al ver a la humanidad de una manera más amplia, es por tanto más real. Porque como sabéis, siempre la sabiduría va de lo mayor a lo menor, de lo universal a lo particular. Y por tanto, siempre cuando alcanzamos esa visión de lo grande, de la totalidad, de lo global, por tanto, es una visión más auténtica, no es tan pequeña como la de muchas personas. Los pensadores y las personas idealistas de todo el mundo empiezan ya a pensar en el mundo, en la humanidad, de una manera internacional. Y esto es una garantía de que nos vamos acercando al siguiente nivel evolutivo. Y cuando haya cada vez un mayor número de personas en el planeta que piensen en términos más amplios, entonces sí que podrá venir el siguiente paso evolutivo, que es la fraternidad de la humanidad, la hermandad de la humanidad y la hermandad de las naciones. Bien, hasta que lleguemos a ese punto, y en la era de Acuario vamos a avanzar muchísimo en estos 2160 años, los efectos de la personalidad de cualquier nación son muy poderosos. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos se ha ido creando una forma mental y emocional, que eso es un egregor, cuando hablamos de una nación, se ha creado una forma mental y astral en el transcurso de muchos siglos, y ese egregor condiciona a los habitantes de esa nación, pues generalmente de manera inconsciente. Si nos fijamos, un ruso, un francés, un americano, un español, un británico, un alemán, son fácilmente reconocibles allí donde están. Y este reconocimiento no depende a veces tanto de su apariencia o de su acento, sino a veces de sus ideas, sus pensamientos,
de sus prejuicios a veces. Por tanto, todos, en general, todos los ciudadanos de cada nación, pues experimentan esa presión, esa influencia de ese egregor nacional. Bien, si esa reacción a ese egregor, a esa forma mental y emocional generada a lo largo de los siglos, pues es una reacción positiva, pues esa persona será un buen ciudadano, alguien que colabora dentro de los límites nacionales, y eso es, desde el punto de vista de la ciudadanía, pues correcto y positivo, es un buen ciudadano. Si por el contrario esa persona pues es una persona orgullosa, es prepotente, sobre todo tiene sentimientos de separación, es separatista en su forma de pensar o odia a otras personas de otros credos, religiones, ideologías políticas, etcétera, etcétera, entonces esa persona pues será una fuente de conflictos permanente en esa nación. Sin embargo, también en todos los países podemos ver que ya se encuentran personas que son capaces de pensar en términos más amplios y podemos llamarlos ciudadanos del mundo, que amando a su propia tierra, a su propia ciudad, a su propia nación y a su propio continente, pues son capaces de también amar a todos los seres humanos y sentirlos como hermanos allí donde vivan, en Oriente y en Occidente y en cualquier nación del planeta. Y estas personas idealistas pues se preocupan por el bienestar de la humanidad y muchos de ellos pues contribuyen de una manera práctica, en la medida de sus posibilidades, a que este ideal de la ciudadanía mundial se pueda ir plasmando muy poco a poco dentro de la propia humanidad. Bien, la etapa del egoísmo nacional y la determinación fija a preservar la integridad nacional, la soberanía nacional, sobre todo con la interpretación rígida de lo que son las fronteras. Esto poco a poco tiene que ir desapareciendo según la propia ley de evolución. Y esto poco a poco lo iremos viendo en la era de Acuario. Por tanto, las naciones tienen que llegar a una comprensión más altruista y deben considerar su cultura y sus recursos nacionales, más su capacidad para servir y contribuir al bien de toda la humanidad, de toda la familia de naciones, pues poco a poco iremos llegando a esa situación. Si analizamos lo que ocurrió en la Primera y Segunda Guerra Mundial y vemos, hacemos un análisis histórico, podemos entender que fue un síntoma inequívoco de la inmadurez todavía de la humanidad y sobre todo de algunas naciones. Fue un síntoma del pensar adolescente, de las emociones infantiles y del reclamo por parte de ciertas naciones de lo que no les pertenecía, como si fueran niños malcriados que siempre piden más. Por tanto, en el futuro, los seres humanos, dentro de varios siglos, pues consideraremos que lo que ocurrió en las dos guerras mundiales fue sencillamente pues, una riña infantil de diversas naciones. Nos considerarán pues, hombres, seres humanos pues, bastante limitados, un poco primitivos y bueno, tendrán otra visión de lo que es la humanidad en el futuro.
Vale, aquí algún día estos principios de colaboración y participación van a reemplazar todavía a los principios que rigen gran parte de la humanidad y gran parte de las naciones, que es la codicia y la competencia. Y ese es el próximo paso inevitable de la humanidad. Como he dicho antes, avanzamos del concepto de la familia al concepto de tribu, al concepto de comunidad, al concepto posteriormente de nación, y el siguiente paso es el concepto de entender que somos verdaderamente ciudadanos del mundo. Por tanto, todas las naciones tienen que hacer una limpieza interna. Tienen que hacer un balance de sus defectos, de sus vicios y también de cuál es su contribución, su propósito como alma a la hora de contribuir al bien común. El objetivo es aportar, que cada nación aporte su papel, lo que tiene que entregar a la familia de naciones para que el bien común prevalezca. Bien, cuando el ser humano se da cuenta de que el siguiente paso en la evolución de la conciencia es la ciudadanía mundial, entonces se da cuenta de que tiene que contribuir. También se da cuenta al mismo tiempo de las cosas que necesitan las naciones para ir cambiando poco a poco. Entonces, hay ciertos conceptos hoy en día que tendrán que ir cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pues la actitud de no compartir pues los recursos naturales. La tierra pertenece a todos. La naturaleza, cuando da sus frutos, pues los otorga para todos, no los otorga simplemente para unos o para estos y a los otros no. Entonces, los productos de la tierra pertenecen a todos. Y por tanto, esta actitud codiciosa y egoísta es lo que ha traído también la explotación de las naciones fuertes en relación con las naciones débiles, y también ha producido esos problemas que están hoy en día pues manifestando determinados grupos poderosos, que son simplemente la representación del nivel de conciencia de la humanidad. La humanidad somos 60.000 millones de almas. Hay encarnados 8.000 millones, pero somos 60.000 millones de almas y hay millones de almas cada grupo en su nivel de conciencia. Por tanto, el nivel general de conciencia pues es el que hay. Y podemos decir que nos encontramos todavía en la fase del adolescente, pero un poquito más maduro. Bien, entonces, ese es el próximo paso que debe dar la humanidad y que la evolución ha preparado ya y está preparando a millones de personas. Por tanto, hoy en día hay millones de personas que tienen este ideal y luego hay, evidentemente, menos personas, pero podemos hablar de decenas de miles de personas que se ocupan de manera práctica y de compromiso y de responsabilidad para que esta posibilidad
de la fraternidad humana, de la humanidad una y de la familia de naciones, se pueda ir poco a poco gestando poco a poco. Bien, como en casi todos los problemas de la humanidad, la causa siempre, o la solución siempre es la educación. Por tanto, la educación de los niños y los jóvenes que veremos en una clase posterior tiene que experimentar una profunda transformación. Y la educación actual, que es muy limitada, se tiene que transformar en una educación holística e integral y tiene que educar a los niños de ahora, tiene que educar a los niños en el concepto de la ciudadanía mundial. Por tanto, se tiene que educar ya a los niños, además de a los jóvenes, ya desde pequeños, que somos ciudadanos del mundo y que por tanto cada uno y cada una de nosotros, según donde la vida nos ha puesto y hemos nacido, pues hemos nacido con determinado color de piel, hemos nacido con determinada creencia religiosa, hemos nacido con determinadas creencias y prejuicios, pero que en realidad formamos parte de esa familia de la humanidad, esa familia una, esa humanidad una. Y por tanto, pues la nueva educación tiene que integrar obligatoriamente lo que es esa educación para la ciudadanía mundial. Podemos decir que en el destino de las naciones, el propósito de cada nación más profundo, más auténtico, se relaciona con el rayo de su alma, mientras que los defectos psicológicos se relacionan con los espejismos y los vicios del rayo de la personalidad, los defectos, hablando en general. Este tema de los rayos de las naciones, por tanto, es muy extenso y es tratado con profundidad en un libro de Alice Bailey que yo os lo recomiendo cuando tengáis tiempo, que se llama El destino de las naciones. Ahora pondremos un cuadro resumen que aparece en la página 40 del libro de la editorial Kier, del destino de las naciones, para que veamos un pequeño ejemplo, porque el libro es muy profundo, aunque es un libro delgado, pero nos da una gran claridad y nos aporta, nos amplía la visión de cómo ven los maestros a las naciones, que es lo que estamos intentando hacer nosotros, pues veremos que las grandes naciones están controladas por dos rayos. Lo mismo que un ser humano. Un ser humano, como sabéis, por las clases, está regido esencialmente por dos rayos, el rayo del alma y el rayo de la personalidad. Y el rayo de la personalidad tiene tres subrayos, que es el rayo de la mente, el rayo de las emociones y el rayo del cuerpo físico. Por tanto, en general, en la actualidad, es el rayo de la personalidad el rayo dominante y principal. El rayo dominante principal. Y el rayo del alma de cada nación es percibido solamente por los discípulos y discípulas y los probacionistas de cada nación. Aquí, por ejemplo, tenemos este cuadro de la página 40 en el que se dice cada nación a qué rayo de la personalidad pertenece, cuál es el rayo de cada alma de cada nación y cuál es también el lema nacional de cada nación desde el punto de vista esotérico, desde el punto de vista de la jerarquía. Por tanto, esto es una pequeña pincelada de lo que
podéis encontrar en profundidad dentro del libro El destino de las naciones. Bien. Muchas veces se nombra y se cita al nuevo grupo de servidores del mundo. Lo hace Kumar y lo hace el tibetano y otros maestros, que es el grupo de almas intermediario entre la jerarquía y la humanidad, que es el conjunto de todos los hombres y mujeres de buena voluntad, discípulos, discípulas y probacionistas que están comprometidos con responsabilidad para mejorar este mundo. Entonces, el nuevo grupo de servidores del mundo lo que intenta es invocar, manifestar, expresar, precipitar el rayo del alma de su propia nación. Ese es uno de los trabajos espirituales que hacen todos los discípulos y discípulas y probacionistas, que es intentar que se exprese lo mejor, el alma de su propia nación. Por tanto, en general, pues a lo largo de la historia, según cuenta el tibetano, pues podemos ver la historia de cada nación según todas esas influencias de los rayos, según entran y según salen, según las épocas. Y es un tema interesante porque ayuda un poco a ampliar nuestra visión, porque el ser humano no es el centro del universo. El ser humano no es el centro del universo. Por tanto, tenemos que ir poco a poco mediante la analogía, ir reflexionando y encontrando esas otras verdades más amplias de las que ya pues, nos remitió Hermes Trismegisto cuando dijo que arriba es abajo, que tal como es arriba es abajo y tal como es abajo es arriba. Por tanto, la evolución de la humanidad nos ha llevado hasta esta crisis de oportunidad. Lo que estamos viviendo hoy en día es una crisis de oportunidad. Esto ya lo hemos dicho en muchas clases de sobre todo la naturaleza del alma. Hoy en día ninguna nación por sí misma puede arreglar sus problemas. El aire contaminado que respiramos en China o en Brasil, producto de la quema de la selva amazónica, lo respiramos también en España. Por tanto, ya no existen problemas locales ni problemas nacionales. Lo vimos claramente cuando estudiamos el tema de la crisis climática. Por tanto, ahora solo hay problemas globales y soluciones globales. Tenemos un solo mundo, una sola humanidad, una sola familia de naciones, y esto es el resumen del problema psicológico de la humanidad. Que si no vamos en esa dirección de ir hacia esa fraternidad y hermandad de los seres humanos sin distinción de raza, credo, sexo, ideología o color de piel, pues seguiremos teniendo esos problemas y creando ese karma colectivo que luego pues se precipita en los problemas mundiales que vemos con el clima, con la salud, en todos los aspectos de la vida. Porque la mayoría de los problemas de la humanidad nacen en ese sentimiento de separatividad entre unos y otros seres humanos. Por tanto, se dice que las naciones en el futuro que no estén a la altura
y que no puedan vibrar, resonar en ese ideal de la familia de naciones, pues esas naciones desaparecerán. Se las tragará el tiempo. Hay una antigua afirmación bíblica tremendamente importante que dice: donde no hay visión, los pueblos perecen. Por tanto, todas las naciones tienen que ir haciendo paulatinamente un cambio en sus valores. Los valores son los que gobiernan la vida de las personas y de las naciones. Los valores gobiernan las decisiones de los individuos y las naciones. Por tanto, tenemos que ir haciendo una renovación, una transformación de esos valores puramente materiales y egoístas hacia unos valores espirituales superiores y altruistas. Y por tanto, cuando los individuos, las comunidades y cuando las naciones adoptan esta visión más amplia de la fraternidad y de la humanidad una, entonces esas naciones serán las que se verán ayudadas y protegidas por las energías superiores que están descendiendo en esta nueva era. Por tanto, las correctas relaciones humanas es el factor que puede con el tiempo traer armonía y puede poner fin a las condiciones caóticas en las que vivimos hoy en día. Y eso a nivel de los individuos y también a nivel de las naciones. La humanidad se dice muchas veces que es el discípulo mundial. Esta humanidad está preparándose, las energías la están preparando para alcanzar la primera iniciación racial, que es el despertar del corazón en millones de seres humanos. Por tanto, esta humanidad como discípulo mundial, pues tiene que trabajar para que puedan ir desapareciendo todas esas limitaciones para poder expandir su conciencia. La humanidad tiene que contribuir al mismo tiempo que están contribuyendo las energías que están impactando en el planeta y que forman parte del plan de Dios. Sobre todo la energía del primer rayo, de voluntad o poder, porque como sabéis, el primer rayo también tiene un aspecto destructor. La muerte está regida por el primer rayo de voluntad o poder. Por tanto, la voluntad de Dios también destruye todo aquello que ya nos sirve, que es una rémora para la evolución de la humanidad. El primer rayo ayuda a que mueran aquellas instituciones, aquellas estructuras que se desintegren, que lo que hacen es obstaculizar el progreso espiritual de la humanidad. Por tanto, todas aquellas formas que hemos construido a lo largo de esta era de Piscis, pues, y que ya nos sirven, algunas sirven, pero muchas otras ya no. Pues por tanto, tenemos que ir poco a poco transformando esas estructuras que ya nos sirven, y por eso decimos que tenemos que ir creando poco a poco esas nuevas formas de organización, esas nuevas formas de gobernar, esas nuevas formas de curar, esas nuevas formas de entender la economía, esas nuevas formas del arte y la cultura verdaderamente llenas de belleza, no de fealdad, esas nuevas formas acuarianas de la ciencia, de las energías, esas nuevas formas de acercamiento
a la divinidad a través de una forma nueva de religión no organizada y también a través de todas esas formas de organización y ritmo que es la función del séptimo rayo. Por tanto, estamos en esta crisis mundial que es una crisis de transición. Bien, para poder hacer un resumen de cuáles son las tareas de las naciones, un resumen muy resumido es, primero, cada nación tiene que solucionar sus propios problemas psicológicos, que es el fruto de una serie de defectos y limitaciones que se ha ido construyendo esa nación a lo largo de muchos siglos. Y esos problemas psicológicos que forman parte de esa forma mental emocional de ese egregor, pues se tiene que ir eliminando a través de esa toma de conciencia de nuestras propias limitaciones e imperfecciones como nación. Y segundo, se tiene que fomentar el espíritu de las correctas relaciones entre las naciones basadas en la buena voluntad. La buena voluntad, según el maestro tibetano, es el primer nivel del amor. Es el amor en su nivel más bajito que puede entender el ser humano, y que cuando ese amor se transforma en acción, pues se le denomina buena voluntad. Por tanto, las naciones tienen que demostrar buena voluntad en todas sus relaciones con las demás naciones, teniendo claro que no pueden ir por libre, sino que cada nación pues forma parte de esa familia de naciones. Bien, esto es la tarea resumen de las naciones, y estas dos actividades, tanto a nivel nacional como internacional, pues se tienen que ir desarrollando poco a poco a través de la expresión del amor práctico tal como lo enseñó Cristo. En el mensaje de Cristo tenemos la solución a los problemas de la humanidad. Tenemos que recuperar y practicar el mensaje de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a nivel nacional. Ama a otra nación como si fuera tu propia nación. El problema es que durante 2000 años no hemos practicado suficiente el mensaje de todos los enviados de la jerarquía. Ni del Buda, ni del Cristo, ni de Jesús, ni de Apolonio de Tiana, ni de Paracelso. Todos los iniciados o maestros que han venido, y San Francisco de Asís, todos los enviados que han venido por parte de la jerarquía o han sido inspirados por ellos, pues no, todavía no los hemos hecho demasiado caso. Por tanto, la solución a los problemas de las naciones está, por tanto, en empezar a darnos cuenta que tenemos que practicar ese amor que fue la clave principal de la enseñanza de Cristo a la humanidad. Tenemos que darnos cuenta, pensar que los guías espirituales de la raza, la jerarquía, no pueden infringir el libre albedrío humano. La jerarquía no puede infringir la libertad humana y por tanto ni ellos mismos saben cómo va a responder la humanidad en su totalidad. ¿Me explico? Entonces, ellos proponen
sugieren lo que tiene que hacer la humanidad, señalan cuáles son los siguientes pasos y es la propia humanidad la que tiene que solucionar sus propios problemas. La humanidad que ha creado los problemas actuales, tenemos por tanto la capacidad y el poder creativo para solucionar también esos mismos problemas. Esto puede parecer una tarea bastante ardua, pero existen en el mundo millones de personas de buena voluntad, cientos de miles de personas que piensan espiritualmente y hay decenas de miles de personas trabajando en todas las naciones, en todas las organizaciones, trabajando en todas partes para intentar crear este nuevo mundo, un mundo mejor. Y me gustaría cerrar la clase con unas palabras del maestro tibetano, unas palabras que nos reconfortan en los momentos actuales en el que vemos que la situación es bastante complicada a nivel mundial y dice el maestro tibetano: les recuerdo que no escribo con espíritu de pesimismo alguno, sino desde el punto de vista de una fe inalterable en la gloria del espíritu humano. Escribo con la firme convicción de que el alma humana surgirá y triunfará por encima de todas las circunstancias transitorias. Y lo que es verdad en el caso del ser humano individual es eternamente verdad en el caso de las naciones, y también para ellas se predice la misma esperanza de iluminación de futuro, de triunfo espiritual y de gloria. Con lo cual está claro el punto de vista de la jerarquía y es el que poco a poco nosotros tenemos que ir adoptando. Bien, os informo de que la siguiente clase de la naturaleza del alma será el miércoles 12 de enero. A partir de ahora, como ya dijimos, todas las reuniones de la naturaleza del alma y de los problemas de la humanidad van a tener siempre el mismo ID y el mismo código de acceso. También creo que tienen los mismos IDs y código de acceso todas las actividades abiertas, como las meditaciones, etcétera, etcétera. Todas llevarán el mismo ID y la próxima clase de estas reflexiones esotéricas la daremos el miércoles 26 de enero. Para finalizar, me gustaría dar las gracias a todas las personas que están colaborando para que se puedan llevar a cabo estas conferencias, estas clases, y que es un trabajo grupal y quien quiera más información pues puede dirigirse a esas webs. Bien, pues hasta aquí la clase. Voy a dejar de compartir y ahora le voy a dar la palabra a Rosa. Buenas tardes a todas y a todos. Recordaros que ya tenéis los micros para que podáis abrirlo y formular vuestros comentarios o preguntas. La petición, como en cada conferencia, por favor, en la exposición de las preguntas o comentarios, no os excedáis mucho para que pueda hablar el máximo posible de personas. Muchas gracias. Veo muchas caras de póker, como diciendo, caramba, nos ha salido Valentín con el tema del problema de las naciones. Tenemos en España un problema psicológico. No, lo tienen todas las naciones. Bueno, Valentín. Hola, Tona. ¿Me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu conferencia. Afortunadamente, las últimas palabras que ha elegido del maestro tibetano nos dan un poquito de respiro y de esperanza, ¿no? Sí.
porque si no, la verdad es que vemos más oscuridad que otra cosa. Claro. Más o menos me ha quedado claro casi toda tu exposición. Lo que no me ha quedado muy claro es el concepto de discípulo mundial. No sé exactamente a qué te refieres cuando dices discípulo mundial, que la humanidad se considera, no sé. ¿Me puedes explicar un poquitín eso más? Por supuesto, Tona. Si puedo, en la medida de mis posibilidades. Bien. Seguro que sí. El discípulo mundial, para el tibetano y la jerarquía, es la humanidad. Utilizando la ley de analogía, un individuo, una persona, se encuentra en una etapa, una persona que esté ya en el camino espiritual se encuentra en determinado punto del camino espiritual. Puede ser un aspirante, puede ser un aprobacionista en sus diferentes grados, o puede ser esa persona una discípula o un discípulo aceptado conscientemente que lo sepa. Entonces, ese individuo o esa persona, a nivel de alma, es un alma dentro de el alma de toda la humanidad. El que nos veamos como tu alma y mi alma, eso todavía es un espejismo. Porque en realidad lo que existe en el mundo del alma, en el mundo mental superior, es el alma de toda la humanidad. Y esa alma tiene 60.000 millones de puntitos. De almitas. De almitas que no están separadas unas de otras, que forman parte de ese gran ser, esa gran alma, que es el alma de la humanidad. Entonces, esa alma de toda la humanidad, cuando se refleja en los tres mundos inferiores, el mental concreto, el emocional y el físico, y se refleja a través de todos los millones de seres humanos encarnados que tienen carne, un cuerpo de carne en ese momento, eso es el discípulo mundial que se encuentra de toda la humanidad, que se encuentra en esa fase que es una fase de aspirante que está luchando para alcanzar la primera iniciación racial, que es el despertar del corazón en la mayoría de los seres humanos. Entonces, toda la humanidad es ese discípulo mundial. Todos, absolutamente todas esas almitas es el discípulo mundial. Dentro de esa alma de toda la humanidad hay puntos de luz más brillantes o puntos de luz menos brillantes. Aquellos que ya brillaron del todo ya no forman parte de la humanidad, que es el cuarto reino. Ellos ya han dado el salto, están en el quinto reino, el reino de las almas liberadas, el reino espiritual. Ellos tienen ya otros trabajos, otros proyectos, tienen otros ideales diferentes a los nuestros. Pero dentro del cuarto reino, todas las almas humanas están en esa fase. Están despertando a lo que es el
discipulado espiritual en su primera fase, en su primer nivel, que es comportarse en la vida con buena voluntad siempre que se pueda y amorosamente. Ese es el siguiente paso de la humanidad, el discípulo mundial. Y eso, en el momento que hayan suficientes personas, millones de personas, millones de lucecitas que hayan despertado el corazón, eso provocará a nivel de toda la humanidad una iniciación que ayudará a todas las almitas, a todas las almas. Entonces, por eso se dice que la humanidad es ese discípulo mundial, porque estamos acercándonos a esa primera iniciación racial como discípulos, empezando como humanidad, y que por eso la insistencia desde todos los ángulos hace ya muchos años en que lo importante no es ahora desarrollar tanto la mente, que tenemos ya un cabezón súper grande mental, no. Se trata de equilibrar ese exceso de mente, equilibrarlo con la explosión del corazón. La explosión de la energía femenina, la explosión del amor, de la buena voluntad. Y aquí está puesto el énfasis desde todos los ángulos y desde todas las partes del planeta para que la humanidad empiece simplemente a vibrar más amorosamente. Porque eso conducirá un día a esa primera iniciación racial, que será un acontecimiento que va a elevar a toda la humanidad, sí o sí. Sí o sí. Muy bien, me la ha aclarado. Gracias, Tona. Gracias a ti. Josep, ¿puedes hacer tu pregunta? Abre tu micro. Sí, hola. Muchas gracias, Valentín, por tu clarificadora exposición. Yo realmente quería hacer una o dos preguntas, están unidas. Primero quería preguntarte si nos podías, según tu opinión, cuáles son los retos más relevantes como Estado español tiene ese rayo de personalidad de séptimo rayo, retos para superar. Y después, también vinculado con esta pregunta, tanto en Iberoamérica como aquí en España, en esta última década, hemos visto que en casi todos los países ha habido han habido enfrentamientos internos dentro de los propios países, ¿no? En España ha sido más que evidente, ¿no? Y en estos enfrentamientos quería preguntarse si no crees también que existe también una configuración de rayo de personalidad y de alma también dentro de cada comunidad autónoma, ¿no? Y posiblemente dentro de esa una tercera pregunta, si me lo permite rápidamente, pues no sé, yo desde mi punto de vista he visto discípulos aspirantes que han sucumbido a ese enfrentamiento dentro de estos países iberoamericanos, ¿no? Tal vez porque han estado muy apegados a sus propias configuraciones de rayo y personalidad de sus propias comunidades autónomas. Eso era la pregunta, gracias. Bueno, este tema, Josep, puede dar para toda una clase entera. Bien, dentro del tema de los rayos, que es un tema fascinante, es cierto, cada nación, aunque tiene un alma de un rayo y tiene una personalidad de un rayo determinado, pues está también configurada en su territorio pues por
diferentes regiones o comunidades autónomas. Entonces, esas comunidades sí que también responden a un rayo menor, sería un subrayo del rayo nacional. Igual que cada ser humano, por analogía, tiene 7 chakras principales, cada nación tiene también 7 ciudades y cada ciudad de esas 7 constituye un chakra principal. Igual que en el planeta existen 7 chakras principales. Es decir, que el tema de los rayos y las analogías es muy interesante porque tenemos que justamente reflexionar. Lo que se trata, y de eso van estas clases, es que reflexionemos. Evidentemente hay que ser una discípula muy avanzada, o un discípulo muy avanzado, para estar liberado de la influencia de esa forma mental emocional de siglos y estar liberada completamente de cualquier influencia o prejuicio. Solamente los discípulos muy avanzados o iniciados se han liberado de ese prejuicio. Entonces, cada nación tiene sus propias peculiaridades y tiene sus propios defectos y también en relación con su alma tiene su verdadera contribución que hacer en el futuro a esa familia de naciones. Entonces, curiosamente, España y Rusia tienen los rayos cambiados. Mientras que el alma de España es un 6, el alma de Rusia es un 7. Y mientras la personalidad de España es un 7, la personalidad de Rusia es un 6. Por eso existen unos vínculos, ya han existido unos vínculos tan importantes con Rusia. No es casual que en la guerra civil mandaran cientos de miles de niños o decenas de miles de niños españoles a Rusia. Es decir, que en España se originara ese experimento también entre el comunismo y el fascismo y finalmente acabó con la victoria del fascismo. Es decir, España tiene, y por eso os invito a que reflexionéis y que leáis un poco en El destino de las naciones, que lo podéis descargar gratuitamente, que veáis cuáles son los defectos del séptimo rayo, pero ojo, también España no ha asimilado actualmente, como el sexto rayo ya hace tiempo que se está yendo, pues el sexto rayo, el alma del sexto rayo de España, está también trayendo algunos problemas porque esa alma, cuando se expresa a través de la personalidad de la nación española, pues se convierte en fuerza. Acordados de la lección anterior de la naturaleza del alma. Cuando la energía se expresa a través de una personalidad, se transforma en fuerza, que luego se transforma en sustancia. Por tanto, el alma de sexto rayo de España, pues presenta también determinados problemas debido a esa cristalización que ha habido con el paso del tiempo y a que su influencia se va desapareciendo porque el sexto rayo poco a poco se está yendo. Entonces, por eso tenemos y tendremos, si no somos capaces de trabajarlo, pues esas tendencias a la crispación, esas tendencias al fanatismo, esas tendencias, típicas del sexto rayo, cuando no se maneja correctamente. Entonces, por las propias energías, en el futuro
España irá a menos. ¿Por qué? Porque el alma de sexto rayo va desapareciendo y va entrando el séptimo rayo. Con lo cual lo que tenemos que hacer es ir comprendiendo cómo podemos responder al séptimo rayo de la personalidad de una manera positiva, y al mismo tiempo también cómo podemos responder positivamente a ese sexto rayo que se está yendo. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto. Por eso es importante y por eso dimos las clases, 2 clases enteras sobre la naturaleza de los rayos. Pero está claro que con el sexto rayo marchándose, que es el alma de España, pues España como nación irá cada vez a menos, no va a ir a más. Sin embargo, Rusia, que tiene un alma de séptimo rayo, pues irá cada vez a más y tendrá cada vez un papel cada vez más importante dentro del conjunto de naciones. Almas como Estados Unidos de segundo rayo de amor, pues también tendrán, una vez que se vayan puliendo sus defectos nacionales, irán teniendo cada vez más importancia. El Reino Unido también irá teniendo cada vez más importancia y su influencia, porque trabaja con el primer rayo y es Shambhala la que está produciendo muchos de los cambios que vemos en el mundo, de manera que Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos, sobre todo, tendrán papeles cada vez más importantes. Y Europa, como conjunto de naciones, pues tendrá también un papel moderador, un papel equilibrador en este conjunto de fuerzas. Por tanto, yo os invito a que reflexionéis, porque hay muy poco escrito dentro de los libros del tibetano. En el Destino de las Naciones solo hay un párrafo de 8 o 10 líneas, no hay más. Entonces, bueno, pues se trata de ir pensando cómo España puede ir expresando las buenas cualidades del sexto rayo, aunque se vaya yendo, y sobre todo que no sucumbamos a los defectos y a las limitaciones del séptimo rayo. Hola, buenas tardes. Supongo que la pandemia nos ha dado, nos ha reforzado la idea de que todos somos uno y lo que pasa en un sitio nos repercute a todos. Al principio, como estaba muy lejos, parecía que no tenía que llegar y no llega a cada instante y afecta mundial, a todo el mundo. Sí, eso está ha sido esto como un toque, ¿no? Como darnos cuenta de que todo nos afecta, que tenemos que cuidarnos unos a otros porque al fin y al cabo todo nos repercute. Claro. Lo que empezó en diciembre en Wuhan, a los 2 meses estaba en toda Europa y a los 2 meses posteriores ya estaba en todo el mundo. Entonces, el tema de la pandemia, del COVID, está claro, es fruto de un karma colectivo de toda la humanidad y que también entraña evidentemente una oportunidad para desarrollar esa conciencia de que estamos todos y todas en la misma barca. Entonces, todas las actitudes de las naciones de me salvo yo y las demás que se espabilen, pues esas actitudes autocentradas y egoístas, pues está claro, están condenadas a desaparecer porque el mundo es uno. Y el aire que respiramos aquí
es el mismo aire que respiran en China o que respiran en Perú. Entonces, todo nos está obligando y conduciendo a esa conciencia de la humanidad. El tema de las comunicaciones, el tema de Internet, todo esto también nos está haciendo que vayamos tomando conciencia de que somos un solo mundo y lo que ocurre en cualquier parte del planeta nos afecta a nosotros y que una mariposa volando en Australia aquí puede transformarse en un ciclón, en un vendaval ciclónico. Por tanto, las energías están yendo en esa dirección. Y lo que tenemos que hacer es ir cada vez más respondiendo a esa energía, a esos nuevos valores y a esos nuevos ideales que nos trae la nueva era. Y los individuos y las naciones que insistan en conservar esos valores ya caducos, pues van a sufrir mucho más, evidentemente. Porque van en contra de la propia evolución de la humanidad y del planeta. Esto trasladado a nuestra vida individual, porque siempre hay que buscar la parte práctica, pues bueno, cada una y cada uno de nosotros en su círculo, pues tiene que empezar a expandir y para compartir esta visión y esta capacidad de tolerancia, esta capacidad de amar, esta capacidad de sentirse hermano y hermana de cualquier persona, sin distinción de raza, credo, sexo, color de piel o ideología. Somos hermanos, porque como almas, todos somos hermanos y hermanas en el mundo de las almas, porque somos todos hijos e hijas de Dios. Y esa visión hay que trasladarla aquí, a este plano físico. Eso es traer el reino de Dios a la tierra. Y lo que somos arriba, tenemos que traerlo aquí abajo. Y para eso tenemos que meditar, porque la meditación o la invocación lo que ayuda es a abrir ese canal para aquí abajo darnos cuenta de lo que somos arriba. Y experimentarlo. No solo intuirlo, sentirlo un poco, sino que cada vez más podamos un día tener la experiencia de que somos un alma dentro de esa alma de la humanidad. Y que no existe eso de mi alma y tu alma, eso es un espejismo. Todos formamos parte del alma de la humanidad. Entonces todo nos está empujando hacia ahí. Y así son las energías que vienen. Y las energías de primer rayo, que veremos más adelante, que proceden de Shambhala, son energías tan poderosas que están limpiando y van a quitar de en medio todo lo que obstaculice. Así que, como dice muchas veces Kumar, ¿no? Tienes que, si sopla el viento, sé como el bambú, intenta doblarte para que el viento no te rompa. Pues eso, tenemos que adaptarnos a las nuevas energías que están viniendo y para no rompernos, como individuos ni como naciones. Dolors, ¿puedes formular tu pregunta? Valentín, a mí me gustaría, si me pudieras aclarar un poquito. Te oigo muy flojo, Dolores. ¿Puedes hablar más fuerte? ¿Ahora me oyes mejor? Un poquito. Pues, a ver, espérate, voy a subir el volumen. Lo tengo máximo, ¿eh? Vale. Bueno, y el micrófono lo tengo pegado a la boca. A ver si me entiendes. A mí lo que me está chocando mucho, y me gustaría saber si esto si es provocado también incluso por las jerarquías,
todo este flujo migratorio que hay en el mundo hoy en día, ¿no? Pero claro, toda esta gente desplazada de su país. ¿Me oyes? Ahora sí. Te oigo, te oigo. Claro, todo esto genera unos cambios a nivel de toda su forma de sentir. Porque si estás desplazado de tu tierra, ya no puedes conectar con esta alma, ¿no?, de la tierra. Y hay un desarraigo no sé si esto forma parte del plan para que luego todos estos seres humanos se conciencien, ¿no?, de una forma diferente con el desarraigo de su propia tierra, de su propia esencia de país. No sé si me explico, si lo he explicado. Sí, vamos a ver. El tema de las migraciones es un problema que no lo crea el plan, es un problema que lo está creando la propia situación caótica que vive la humanidad. ¿De acuerdo? Esas migraciones. Pero está claro que este problema que estamos creando nosotros, el de las migraciones, es un problema que también va en la misma dirección que el tema de la pandemia, que nos está enseñando que no puede ser que el primer mundo viva de manera opulenta y que haya una gran parte de la humanidad que se esté muriendo de hambre y que no tenga lo más mínimo necesario, vital, para sobrevivir. Entonces, si el mundo es uno y la familia humana es una, pues tenemos que encontrar la manera de encajar el problema de las migraciones. Porque esto forma parte del problema que tenemos que solucionar. Por tanto, bueno, ahí tenemos que los ciudadanos, ¿no?, pues también pensar y a través de la opinión pública presionar a los gobernantes pues para encontrar soluciones justas y coherentes para todas esas miles y miles de personas que se ven abocadas, obligadas a salir de sus países. Este es un problema, no es un problema de primer orden, pero es un problema, digamos, de segundo orden. Forma parte del PAC, forma parte del PAC. Yo te quería preguntar, eso que has dicho que España de alma tiene un rayo de 6º grado y que irá a menos, el 6º grado, no, rayo, bueno, el 6º rayo no se sustituirá, no será sustituido por el 7º progresivamente. Hablamos de el rayo del alma de España. Sí, España, creo que entendí, ¿eh?, que tiene 6º rayo. Claro, entonces, igual que un individuo no cambia de rayo de alma, sí que cambia de rayo de personalidad. Como sabéis, en cada encarnación la persona suele cambiar de rayo de personalidad, pero no cambia de rayo de alma. Las naciones no cambian de rayo de alma, pero pasados grandes ciclos de tiempo, por analogía con el ser humano, sí que pueden cambiar el rayo, y de hecho lo cambia, el rayo de la personalidad. Lo que ocurre es que los rayos son cíclicos, entran y salen de la manifestación. Por tanto, cuando un rayo está en manifestación, pues las naciones que responden a ese rayo, pues tienen una nota dominante en ese momento en el planeta. Tienen un papel importante. Cuando está ese rayo en manifestación, pero cuando ese rayo se sale de la manifestación, pues esas naciones tienen un papel
menos importante, un papel secundario. ¿Qué es lo que le va a pasar a España? Pues porque no tiene un alma de sexto rayo, que está saliendo, luego volverá en el futuro, ¿de acuerdo? Pero ahora está saliendo, como sabemos todos. Pero, de todas maneras, España, como nación, tiene su contribución. Puede hacer una gran contribución con la familia de naciones y con el nuevo orden del mundo. Hablamos positivamente, evidentemente, el nuevo orden mundial, pues tiene también su papel, siempre y cuando pues, seamos capaces de neutralizar todos estos defectos y limitaciones, muchos de los cuales son los que ahora estamos viendo en las noticias. Ahora tenemos un punto clarísimo del comportamiento de lo que no debe expresar el alma de España. Con la que está cayendo los políticos, que son nuestros representantes, pues tienen todos, en general, pues una actuación bastante pobre, a mi juicio. Cuando hay un problema en una familia, pues todos tienen que navegar a una, tienen que remar a una. Y en la situación actual mundial y específica de España, pues tenemos graves problemas y por eso tendrían que superar los gobernantes pues todas esas limitaciones y defectos para sacar adelante a los 40 millones de habitantes de España y darles lo mejor. Entonces, bueno, es lo que tenemos y hay que estudiarlo de una manera desapegada, desapasionada, intentando ver cómo puede nuestra nación dar lo mejor, cómo puede expresar lo mejor de ella, lo mejor de su alma, del sexto rayo, que puede dar cosas muy buenas. España, en el sexto rayo, con eso ha dado a grandísimos místicos. Los grandes místicos trabajan con el sexto rayo. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz. Es decir, que tenemos algo que aportar. Algo que aportar. España también es Sagitario. Entonces, siempre tiramos la flecha hacia una meta y muchas veces luego nos siguen otros países. Abrimos camino porque somos Sagitario. Entonces, bueno, ahí tenemos que ir pensando, reflexionando y viendo pues todas las cosas positivas que podemos hacer para beneficio de todos, de nuestra nación y de toda la familia de naciones. Tenemos que adoptar el punto de vista de la ciudadanía mundial. Entonces, con esa visión de la familia de naciones y de ser ciudadanos del mundo, pues poco a poco nos iremos liberando de la influencia y de la presión de ese egregor construido hace muchos y muchísimos siglos. Bueno, son -4, lo dejamos aquí. Es un tema para la reflexión. Yo os invito a que leáis ese capítulo del libro Los problemas de la humanidad, el primer capítulo que se llama La rehabilitación psicológica de las naciones, y es un tema que hay que
abordarlo desde nuestra propia reflexión y ver también cómo podemos ir contribuyendo con nuestro pequeño grano de arena en ese proceso más iluminador que hay que compartir pues, con los demás, con nuestros círculos de amistades, ¿no? Aportar esa pequeña luz. Es lo que podemos hacer, simplemente tener una opinión argumentada, una opinión reflexiva, una opinión iluminada para aportar en todos nuestros contactos y relaciones, y eso de alguna manera clarifica la atmósfera mental que nos rodea. Y eso ya es un gran servicio. Meditar ya es un gran servicio. Invocar es un gran servicio. Y reflexionar sobre los problemas de la humanidad y sus soluciones, eso también es un gran servicio. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a limpiar la atmósfera emocional y mental del planeta. Ese egregor mental y astral que circunda al planeta y a toda la humanidad, pues con nuestra pequeña contribución, pues en vez de ser tan monstruoso, porque lo hemos creado durante miles y miles de años, desde hace 18 millones de años, pues pueda ir poquito a poco haciéndose un poco más, menos pesado y un poquito más luminoso. El papel que tiene la humanidad en la limpieza de este egregor mundial es una importancia clave, porque los maestros a veces limpian este egregor, lo limpian a veces los maestros, pero a la hora siguiente nosotros lo hemos ensuciado. Ellos limpian y nosotros ensuciamos. Ellos limpian, nosotros ensuciamos. Entonces, claro, dicen los maestros, bueno, ya, en fin, ya me he cansado un poquito de estar siempre con la escoba y la fregona. Entonces, bueno, es un problema que hemos creado nosotros y, por tanto, nosotros tenemos que solucionarlo. Por eso, lo que podemos hacer únicamente, lo que está en nuestra mano, es limpiar nuestra propia atmósfera emocional y nuestra propia atmósfera mental de nuestro círculo no se pasa, y eso irá contribuyendo a la limpieza y a la desintegración de ese morador del umbral, ese egregor construido durante millones de años y que es una carga muy pesada y que es lo que provoca evidentemente el karma colectivo, el karma mundial. Este problema no lo tienen los planetas sagrados, porque ellos ya han alcanzado la perfección planetaria. Lo tiene nuestro planeta, porque nuestro planeta no es un planeta sagrado, y es un planeta que también está aprendiendo, está en el discipulado. Nuestro planeta está también en el discipulado y ha cometido errores en el pasado importantes. Forma parte del karma del logos planetario. Pero la humanidad también, pues, tiene su karma colectivo, el karma de la humanidad, como cada nación tiene su propio karma, según las acciones que ha cometido. España también tiene un karma de cierto calibre por el pasado, y todo lo maneja el karma, evidentemente. Y ahí es lo que tenemos que ir pensando y reflexionando cómo podemos contribuir a aligerar un poquito el karma nuestro, el karma de nuestra familia, el karma del grupo, el karma de la nación y finalmente el karma de la humanidad. ¿Cómo? Con una mínima dosis de sabiduría, de cordura, de humanidad, con una mínima dosis de amor.
Se trata de poner amor en cada cosa que hagamos. Y ya con esto cerramos la charla. Nosotros siempre que respondemos ante una situación, podemos responder como personalidad o como alma. Podemos responder como el guardián del umbral o como el ángel de la presencia. Siempre, ante cualquier situación, ante cualquier relación, ante cualquier persona. Podemos dar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Pues ahí tenemos, digamos, nuestro dilema. Y ese es el camino del discipulado individual y también el camino del discipulado mundial a través de todas las decisiones que toman los 60.000 millones de almas humanas. Bien, lo dejamos aquí. Os doy las gracias por vuestra atención y os invito a seguir reflexionando sobre este problema que es la renovación o la rehabilitación psicológica de las naciones. Un problema que hay que buscar soluciones a través de nuestra aportación y nuestra reflexión iluminada. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos pronto.